Muy buenas tardes, apreciados profesores y profesoras que nos acompañan en este curso de diseño de ambientes de aprendizaje. Con ustedes nuevamente el tutor Iván Alfonso Pinedo, trayendo una reflexión importante en la educación nacional y mundial, porque es un elemento mundial que está afectando a todas las naciones, a todos los países en los procesos educativos, como lo es la educación socioemocional y su vínculo con los procesos de aprendizaje. Durante mucho tiempo atrás se pensó que lo central en la escuela era ir a aprender una serie de contenidos, matemática, física, química, inglés, etcétera, y se descuidó profundamente la educación socioemocional. Pero ahora asistimos a un surgimiento de esta preocupación por incluir en las escuelas, colegios y también universidades factores de educación socioemocional que impactan poderosamente la convivencia ciudadana, la convivencia familiar, la convivencia en la escuela y impactan también los ambientes de aprendizaje que son propicios para que una persona realmente pueda adquirir unos buenos conocimientos. O sea, en ambientes socioemocionales degradados es muy difícil que surja el conocimiento académico y buenos procesos cognitivos. Una cosa va, digamos, de la mano de la otra. Por eso es importante esta reflexión en el día de hoy. Vamos entonces a reflexionar sobre educar desde el corazón, lo que llamamos así educar desde el corazón, que es el desafío de las competencias socioemocionales en la formación docente. Hoy es muy importante porque todos nosotros somos docentes, ya muchos en ejercicio, otros van a ser docentes que están en formación, pero en general todos estamos metidos en este mundo de la educación, ¿cierto? Todos. Y con una gran preocupación por la educación en Colombia. Traten de no prender ahí los micrófonos para que no hayan ecos. Bien, entonces vamos a empezar con una historia que nos contextualiza a partir de un arte japonés que se llama el kintsugi. De pronto alguno de ustedes conoce este tipo de arte que nos cuenta la historia que había un emperador de Japón que pues tenía unas tacitas donde él tomaba el té. Ustedes saben que en Japón el té es una cuestión muy importante, muy como un ritual, tomar el té en la tarde. Entonces se le quebraron esas tacitas y mandó a algunos artesanos que se le ayudaran a pegarlas, pero no podían hacerlo bien. Hasta que cuentan que llegó un artesano que venía de la China antigua y le dijo que tenía la solución para las tazas quebradas. Y era hacer una amalgama como de resina de un árbol que se da en Japón con polvo de oro y con eso pegar los fragmentos de la vasija y de ahí surge el arte del kintsugi, que son estas vasijitas que ustedes ven allí eh, con, como pegadas y se ha vuelto un arte porque entonces ya llegaron como diferentes estilos, diferentes diseños, diferentes maneras de hacer el pegamento y se ha vuelto algo muy importante hasta el día de hoy. Es como algo muy tradicional en la cultura japonesa. Pero el kintsugi, para algunos autores educativos, ha sido concebido como una metáfora de la educación socioemocional. ¿Eh? En otros lados le llaman el kintsukuroi, pero es lo mismo. El arte de curar heridas emocionales, ¿no? Nosotros somos como esas vasijas, los niños, ustedes, todos,
como esas vasijas que a veces nos rompemos emocionalmente por diferentes factores, por factores familiares, por factores laborales, por el ambiente hostil de las ciudades, por el ambiente hostil que se vive en las escuelas, los colegios, la calle, el barrio donde uno vive, la localidad, la violencia. Entonces, muchos de nosotros podemos cargar con heridas socioemocionales o emocionales en nuestra vida. Mucho más nuestros niños que pues vienen de ambientes muy diversos, con zonas de conflicto, una cantidad de problemas sociales que hacen que muchas personas desde muy pequeña edad o temprana edad carguen heridas emocionales, de tristeza, de abandono, de soledad, de orfandad, de indiferencia, etcétera. O ya en los colegios, heridas por el bullying, por el matoneo que llamamos, la persecución, a veces el regaño, etcétera, de los mismos docentes, que van generando estos como corazones, digamos, quebrados, ¿no? Emocionalmente golpeados. Entonces, el Kintsugi sirve para entender el repertorio emocional de nuestra vida. A raíz entonces de los años 90, en donde aparecen algunos autores que se van a preocupar por la educación emocional que estaba completamente descuidada a nivel mundial y a nivel, digamos, local aquí entre nosotros. Autores como José Antonio Marina, Daniel Goleman, Marta Nussbaum, entre otros, que están vinculados a un movimiento intelectual que se llama la revolución cognitiva, aspecto que se dio en los años 60, 70, 80 y particularmente 90. La revolución cognitiva, que empiezan a ver que solamente el tema intelectual no es suficiente para la educación integral de una persona, sino que hay que vincular factores emocionales. Entonces, hay una cantidad de autores que se vinculan a estas ideas hasta que en nuestro país, solo hasta el año 2024, hace 2 años, aparece la ley 2383 que avala la cátedra de educación socioemocional y la ley 2503 hace como un año, del 2025, que implementa la cátedra de educación socioemocional en los colegios y también en las universidades, ojalá, aunque particularmente es en jardines, colegios de primaria y secundaria, para que implementen esto en los currículos de manera formal. O sea, no es de manera casual, sino de manera formal. Hay que crear currículos, ¿sí? Y crear ambientes de aprendizaje para la educación socioemocional. Esto es algo muy nuevo. Entonces, fíjense cómo esto va a ser importante, ¿no? Las emociones hacen parte de nuestra vida, de nuestra existencia. 24 horas las emociones funcionan en nuestra vida. Fíjense ustedes, desde las 5 o 6 de la mañana que nos levantamos ya tenemos emociones de alegría, de tristeza, podemos sentir alguna angustia, podemos estar un poco decaídos y después nos vamos al trabajo y allá en el trabajo también tenemos otra serie de emociones. E incluso cuando nos dormimos, nuestro repertorio emocional continúa funcionando. Porque si ustedes se dan cuenta, un sueño, una pesadilla puede ser, es un factor emocional. En el sueño tú puedes sentir miedo, angustia, persecución, sudor porque estás asustado, porque las emociones siguen funcionando incluso en el mundo de los sueños. Entonces como que 24 horas podemos estar sometidos a las emociones. Esto es un tema muy antiguo. El viejo Aristóteles, un filósofo del año eh, 400 al 300 antes de Cristo, eh, ya había hecho una serie de reflexiones en varios de sus tratados. Él escribió un libro que se llama La Retórica, también otro tratado que se llama La Ética y otros más, otro que se llama Del Alma o de Ánima,
en donde él empieza a analizar cómo influye el factor emocional en la vida de las personas. Obviamente él no tenía las herramientas de la psicología actual ni nada de eso, estamos hablando del mundo antiguo, pero empieza a analizar que las emociones son elementos que configuran el carácter ético o moral de una persona. Es decir, ¿quién eres tú? Pues veamos cómo reaccionas en tus emociones. Irascible, envidioso, orgulloso, soberbio. Veamos compasivo. Veamos cómo reaccionas tú en el mundo emocional. Y eso hace parte de tu carácter, de, en el fondo, quién eres tú como persona. Decía Aristóteles que las emociones deben ser experimentadas en el modo adecuado, con la persona adecuada y por un tiempo prudencial. O sea que, por ejemplo, esas personas que dicen, yo tengo un rencor con fulano de tal desde hace 5 años, pues diría Aristóteles, inapropiado, porque está en un tiempo que no es prudencial. Cargar con tanto rencor toda la vida contra alguien, eso no es prudencial y no hace parte de la gestión de las emociones adecuadas. O también reaccionar con la persona que no es. A veces tú tienes un problema con tu esposa, con tu esposo y terminas reaccionando contra los estudiantes, contra los demás compañeros que no tienen nada que ver con ese tema tuyo. Pero a veces desembocamos nuestras emociones contra personas que no tienen que ver con nosotros o no son las que crearon ciertos factores emocionales. También decía Aristóteles que las emociones no son buenas ni malas. Todos vamos a sentir emociones. Todo ser humano experimenta emociones. Lo que se juzga es lo que tú haces con tus emociones, con lo que experimentas emocionalmente. ¿Sí? Eh, Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Que se presenta mucho en nuestro contexto, en las barras bravas. Tener alegría por tu equipo preferido, Millonario, Santa Fe, Nacional, cualquiera que él sea, tener alegría por tu equipo preferido, pues no, eso no es malo, ¿sí? Pero que eso te lleve a un fanatismo por el equipo y que ese fanatismo emocional te lleve a golpear, coger a palos, a piedras, eh, a quien no pertenece a tu equipo, sino al que es de otro equipo, ya eso es un elemento que podemos juzgar como una inadecuado emocionalmente, ¿sí? Muy bien la alegría, pero y el deseo de un equipo, pero eso no te puede enceguecer y llevar al fanatismo absurdo de llegar a la violencia contra los demás. Y el tercer elemento es que las emociones facilitan la vida en la comunidad política y se asocian con las virtudes y con el carácter moral, con el fondo de lo que tú eres. La comunidad política hoy en día puede ser tu barrio donde tú vives, el conjunto residencial, la escuela, es una comunidad política, eh, porque la palabra política la tenemos que entender como el espacio en donde buscamos el bien común, no la politiquería, sino donde buscamos el bien común o el bienestar común. Pero que muchas veces esa búsqueda del bienestar común se ve interrumpida por eh, a factores emocionales, ¿no? Fíjense todo los conflictos que se dan en un conjunto, en un barrio, por dos vecinos, que genera ira, que genera disgusto, envidia y una serie de elementos emocionales que obstaculizan la convivencia. Hubo otros filósofos antiguos muy importantes que fueron los estoicos. Ahí tenemos a eh, uno de las figuras estoicas que nos planteaban los estoicos. Ellos son del año 200 antes de Cristo al 300 después de Cristo. Es un movimiento filosófico muy importante en donde autores como Crisipo de Solos, que es el que está ahí en la imagen, en la estatua, decían que un factor muy importante y es que las emociones están vinculadas a nuestros juicios, creencias o interpretaciones del mundo. ¿Sí? Pero que muchas veces esos juicios, esas creencias o esas interpretaciones del mundo pueden ser falsas, equivocadas, irracionales, imaginarias.
pero generan efectivamente determinados estados emocionales. Por ejemplo, no es más que alguien te diga a ti, fulano de tal está hablando mal de ti. Digamos, una persona con la que tú tienes una buena relación, pero llega otra persona y dice, uy, si tú supieras que fulano de tal está hablando y diciendo esto de ti, eso te empieza a crear un juicio o una creencia de la otra persona, ¿no? Y muchas veces esa creencia es, no, pues, eso no se va a quedar así, ya me las va a pagar, yo voy a responder a eso. Y empieza, ¿qué emoción a surgir? La ira, ¿sí o no? Como esa rabiecita contra la otra persona. Y puede que ese juicio sea verdad o puede que sea falso, que sea imaginario, que no corresponda con la realidad. Pero como es una creencia, tú crees que es así. Y eso empieza a circular en tu mente, lo que llamamos en los procesos cognitivos, y eso te va alimentando emociones de ira o de venganza. Entonces, fíjense ustedes, muy importante lo que decían los estoicos. Para los estoicos las emociones eran algo negativo en el mundo antiguo. Por eso, porque las emociones nos llevan al descontrol. Y para ellos el ideal de vida era tener las emociones controladas, como una autorregulación. Pero veían que las emociones eran algo malo o negativo para el ser humano. Por eso se va a crear como una dicotomía entre la razón y la emoción. O sea, solo nos vamos a guiar por la razón y no nos vamos a guiar tanto por la emoción porque la emoción es negativa. Eso decían los estoicos antiguos, como Crisipo de Solos. Pero tenían razón en que las emociones van ligadas a nuestras interpretaciones del mundo. Y ya vamos a ver esos elementos. Entonces, durante muchos años en la educación, o sea, estoy hablando de varios siglos, en la educación, las emociones se veían como algo secundario y poco importante. Y que lo importante era la mente, el pensamiento, lo cognitivo, la cabeza, lo racional, el control, el cálculo, la ilustración, o sea, el puro pensamiento. Mientras que la emoción se asociaba con el cuerpo, lo sentimental, lo afectivo, el corazón, lo irracional, el romanticismo, que debía ser dejado de lado. Y entonces las escuelas se centraron a cultivar la razón, entendida como un cuerpo de conocimientos, matemáticas, física, química, biología, filosofía, español, gramática, etcétera. O sea, que lo importante era cultivar en el ser humano todo el mundo de la racionalidad y secundario la emocionalidad. ¿Sí? Los que, digamos, hicimos el colegio en el siglo XX, el siglo pasado, pues no habían cátedras de educación socioemocional, y prácticamente eso no era importante ni era muy interesante, ¿no? Digamos, habían algunas clases de ética, había una clase que se llamaba comportamiento y salud, pero ahí le metían más como de cuestiones de conocimientos de reproducción, de cuidado de la sexualidad, etcétera, pero no eran cátedras de educación emocional. No existía propiamente una preocupación por eso, ¿no? Entonces, eso ha cambiado a partir de los años 60, después 80 y después 90 particularmente, cuando van a aparecer una serie de autores que se llaman los de las teorías cognitivas de la emoción. Nico Frigda, Richard Lazarus, Martha Nussbaum, Magda Arnold, ya son teóricos, algunos de ellos están vivos todavía, otros ya no están con nosotros, pero fueron los que crearon la atmósfera educativa para decir, hay que ponerle mucha atención a la dimensión emocional que va muy ligada a la dimensión cognitiva. O sea, no es que la emoción va por un lado y la cognición por otro, o la razón por un lado y la emoción por otro, sino que van amalgamadas, van como en una mezcla. Y hay que ponerle mucha atención a eso porque eso es lo que fundamenta la educación integral. La educación integral. Porque los seres humanos
somos como una especie de rompecabezas formados por varias dimensiones. Está la dimensión cognitiva, ¿ok? Los conocimientos, la intelectualidad, pero está también la dimensión emocional, ¿sí? Está la dimensión corporal, la dimensión social, la dimensión estética, el arte, la belleza, la dimensión del lenguaje o comunicativa, la dimensión ética. Entonces somos como una especie de rompecabezas con varias dimensiones, pero hay una, que es lo que van a plantear estos autores, que unifica casi todas, que es la dimensión emocional, que las unifica, o sea, como que es transversal a las demás dimensiones del ser humano, a la dimensión social, obviamente, a la dimensión ética, a la dimensión comunicativa, para poder generar empatía con los demás, a la dimensión eh, cognitiva también, porque tú puedes ser un gran pensador, un gran intelectual, pero si no tienes una buena gestión emocional, como se ha visto, de pronto no triunfas en la vida. Entonces, fíjense ustedes que la dimensión emocional va a ser transversal a otras dimensiones y lo podemos analizar así en nuestra vida cotidiana. Tus emociones afectan la vida con tus hijos, con tus papás, con tus amigos, con los vecinos, con los estudiantes. También las emociones atraviesan tu dimensión ética, porque a veces guiados por la ira, la envidia, el orgullo, tú puedes cometer una serie de acciones de las cuales después te vas a arrepentir, ¿sí? Éticamente. Entonces, autoras como Martha Nussbaum, para los que no la conocen y no están familiarizados, les presento, es la filósofa mujer más importante del mundo actual, todavía está viva, trabaja en la Universidad de Chicago, en la Facultad de Derecho y de Filosofía en la Universidad de Chicago, y es tal vez la más grande promotora de la dimensión emocional en la educación y también en elementos políticos, Martha Nussbaum. Y ella nos va a decir algo retomando a los estoicos, diciendo, los estoicos tienen razón. Las emociones van ligadas a nuestros juicios, nuestras creencias, a lo que consideramos importante para nuestra vida, en nuestra mente, ¿no? Y por eso son profundamente sociales o vinculadas con el mundo social. Por eso siempre se habla de socioemocional, porque pues a no ser que uno viva en una habitación encerrado 24 horas, pues uno no tiene contacto social. Pero normalmente las emociones se viven en el mundo social. Y el primer mundo social es la familia, pero apenas llegas al trabajo, el mundo social es la escuela. Y ahí vives, los niños viven 8 horas, 7 horas ahí en la escuela, pues de interacción social y emocional. Ya después nos extendemos a la ciudad donde vivimos, el transporte público, etcétera. Entonces, las emociones influyen o impactan poderosamente la vida social. Por eso se habla socioemocional, porque se expresan, se viven en el mundo social. Bien, Marta Nussbaum va a decirnos muchas cosas. Ella tiene varias obras, una que se llama, que se la recomiendo, se llama Sin fines de lucro. La escribió en el año 2010 y ella nos invita a tener en cuenta la educación socioemocional para educar de verdad integralmente a nuestros niños. Se encuentra creo que en internet el texto Sin fines de lucro. Y si no, pues lo pueden adquirir en alguna librería, es barato, es pequeño, pero nos da unas muy buenas ideas sobre esto. Y tiene una serie de obras, tiene al menos unas 15 obras publicadas sobre temas socioemocionales. Entonces, las emociones van muy ligadas a nuestras creencias y a nuestras valoraciones del mundo. Por eso influyen en lo que llamamos la formación del ciudadano. No sé si ustedes los acuerdan, de pronto ahorita voy a poner el video. Lo que pasó el año pasado por allá en el Movistar Arena, aquí en Bogotá, en donde barras bravas de Millonarios y Santa Fe se cogieron a puños, patadas, cuchillos, palos en el Movistar. Vamos a verlo ahorita de pronto. Y
Pues eso tiene que ver con la formación ciudadana. ¿Qué nos está pasando como ciudadanos? Que emocionalmente la única manera que encontramos para entendernos con el otro es con la violencia, la barbarie, la irracionalidad que atraviesa las emociones, ¿no? Acoger a puños, golpes a otras personas y hubo muertos y de todo. Y ha pasado con mucha frecuencia en nuestro país y pasa en nuestras escuelas. Entonces ella nos va a decir, queremos formar ciudadanos, hay que formar en las emociones. Queremos convivir en paz y justicia, hay que formar en las emociones. Queremos que se disminuya el bullying y el matoneo y todo esto que pasa en los colegios, hay que formar en el factor emocional. Si no, nunca vamos a lograrlo. Y va a plantear algo, y es que las emociones son educables. Si no fueran educables, entonces apague y vámonos porque pues no hay nada que hacer. Pero es que se pueden educar porque están ligadas a nuestras creencias sobre los demás. Y hay que modelar esas creencias. Eso es lo que llaman la gestión emocional. Hay que modelar nuestros juicios e interpretaciones del mundo para poder aceptar, tolerar y vivir con el otro. Marta Nussbaum tiene un libro fantástico para los que les gustan estos temas y es Las emociones en la vida política, porque fíjense cómo son socioemocionales, eh, influyen también en el mundo político porque hoy en día se habla de una democracia digital mediada por emociones, que en nuestro país lo podemos traducir perfectamente como polarización emocional, ¿no? Llevamos como 50 años de polarización emocional. Es que yo soy liberal, es que yo soy conservador. Ahora es que yo soy de izquierda, es que yo soy de derecha, es que tú eres paramilitar, es que tú eres guerrillero. Y constantemente no podemos entendernos porque las emociones que surgen son de odio y de eliminación al otro, al que es diferente. O sea, nunca podemos decir, bueno, pensamos diferentes, pero emocionalmente somos colombianos y podemos entendernos. No, la emocionalidad del colombiano que se ha metido en nuestros corazones de polarización es que tú eres distinto a mí y te tengo que eliminar o no quiero saber de ti, no quiero hablar contigo, no quiero saber nada de ti. Entonces es imposible construir un proyecto de nación con un país emocionalmente dividido y con odios de todo tipo. Entonces fíjense que las emociones, dice Nussbaum, van muy ligadas a la justicia, a la solidaridad, al control social también. Las emociones van ligadas a la construcción de la democracia. Colombia es un gran laboratorio para entender eso, o sea, cómo las emociones socavan la democracia y son capaces de destruir un país entero por odios y violencias, ¿no? Hay un autor, eh, un profesor de la Universidad Nacional de Colombia que escribió hace 4 años un librito que también se lo recomiendo, que se llama Colombia, el país de las emociones tristes, el país de las emociones tristes, porque me refiero a que generan tristeza porque son emociones como la ira, el odio, el miedo, que van generando un país lleno de tristeza entre unos y entre otros. Bien, claro hasta ahí. Sí, profe. Ok. Sí, Entonces señor. miren la importancia de todo esto. Esto es un libro muy recomendado, es un poquito gordito, pero es muy importante. Si no, les recomiendo Colombia, el país de las emociones tristes. Muy interesante ese libro para entender esto que estoy diciendo. Bueno, y dentro de las emociones, entonces aparecen unas que son las que nos interesan en los colegios, que se llaman las emociones morales. Profe, ¿por qué se llaman morales? Porque las experimentamos ligadas a algún comportamiento moral, una creencia moral, un principio moral. Hay emociones que no son morales, que pueden estar en un nivel básico como la tristeza, la alegría, el miedo, la sorpresa, la ira. Hay otras especies que también experimentan esas mismas emociones. El perro siente alegría, eso está demostrado. También siente tristeza. Los elefantes, los mamíferos superiores,
sienten también estas emociones como nosotros. Los perros, los gatos sienten susto cuando viene un otro animal, un depredador, cualquier cosa que aparezca en el bosque, una serpiente, sienten miedo. Pero las emociones morales son propias de los seres humanos porque requieren un mayor nivel cognitivo, o sea, como de procesamiento mental. Por ejemplo, la emoción de uno sentir como eh, orgullo, pues es una emoción moral porque va ligada a ciertas ideas, concepciones del mundo, mentalidades, ideologías que tú vas creando en tu mente que te llevan a eso y pueden decantar en la soberbia. ¿Mm? Entonces, hay un elemento importante que es lo que hace educable las emociones. Las creencias son parte fundamental de la estructura cognitiva. Nosotros tenemos creencias de muy diverso tipo. Podemos tener creencias acerca de las motivaciones de la otra persona. Fulano me quiere hacer tal cosa. Fulano va a hacer tal cosa. Que tenemos una creencia. Acerca de las emociones de otra persona. Es que yo le debo caer mal a otra persona. Es que yo creo que ella no me quiere. Es que que eso es muy frecuente en los colegios. Es que yo creo que ella tiene algo contra mí. ¿Sí? Entonces, tenemos la creencia acerca de las emociones que están experimentando otras personas. Creencias acerca de las creencias de otras personas. ¿Mm? Podemos tener creencias equivocadas. Podemos tener creencias probabilísticas. ¿Sí? Por ejemplo, eh, hay gente que se entusiasma, por ejemplo, a nivel sentimental, con la probabilidad de que fulano de tal puede ser su novio o su novia. Eso le pasa mucho a los muchachos en el colegio. Llegan a cultivar la creencia de que a lo mejor yo le gusto a la otra persona y pueden experimentar emociones o de alegría o de tristeza si se sienten rechazados frente a esa probabilidad. Tú puedes sentir alegría y optimismo con la probabilidad de que te vas a ganar la lotería. Y entonces puedes soñar que compras un apartamento en Cartagena y que compras un carro y que te vas de viajes con una creencia probabilística, o sea, de algo que no ha sucedido, pero puede suceder. Hay creencias generadas por convicciones morales, por ejemplo, si yo soy un defensor de los derechos humanos, entonces yo me comprometo con eso y eso parte de mi vida, y así sucesivamente. Pero, señores, señoritas, profesores, profesoras, no todas las emociones son positivas para la vida en sociedad. Hay emociones que son dañinas y se vuelven emociones morales. Joder, por eso, porque podemos calificarlas como emociones que pueden generar un daño social, pueden generar un daño en las personas. Y una de ellas es el miedo, pero no el miedo a una serpiente, a una culebra, no. Me estoy refiriendo cuando los seres humanos desarrollamos creencias de miedo al otro. Téngale miedo porque es de otro partido político. Téngale miedo porque es de otra religión. Téngale miedo porque es migrante. Téngale miedo porque es pobre. Téngale miedo porque es de otra orientación sexual. Téngale miedo porque es sucio. Y así sucesivamente. Fíjense que se vuelve un aspecto ligado a la moral, ¿sí? A ciertas concepciones del bien y del mal. Y en un país como este, hemos vivido emociones de miedo político que han generado guerras y mucha violencia. Téngale miedo al otro y si lo puede eliminar, elimínelo. Más o menos es lo que hemos vivido aquí en Colombia, con las guerras que hemos tenido localizadas en diferentes sectores, la guerra entre liberales y conservadores. Y hoy en día todos los conflictos que tenemos porque es un odio hacia el otro y hacia el que piensa diferente y al que tiene una idea diferente de país, no, entonces hay que eliminarlo. Téngale miedo.
Miren esto cómo afecta la vida social. Hay miedo porque las personas son pobres, enfermas. Entonces, no, que no se me acerquen, que fuera de aquí. Y eso va muy unido a esto. El miedo paraliza, polariza y fragmenta la comunidad. Y lo podemos trasladar al ambiente de las escuelas. Un niño con miedo no va a estudiar, no va a rendir, no le va a ir bien. Y hay niños que han sentido miedo en los colegios por el bullying, el matoleo. Entonces, imagínate, cuando un niño dice, yo no quiero ir a la escuela porque tengo miedo, ya es una situación grave. ¿Qué conocimientos van a caber allí en un espacio de miedo? En una mente que se siente miedo hacia los demás porque le han hecho diferentes cosas. Pero también a nivel social y político, el miedo genera desinformación, discursos de odio, mentiras, ciberacoso, cancelación del otro. Las redes sociales se han vuelto instrumentos de miedo y de odio, ¿no? De groserías, de insultos. Eso está pasando. Métanse en redes políticas para que vean que la gente no es construyamos Colombia, no, y es como destruir al otro, si se puede. Erosiona la confianza, el miedo. Debilita la democracia. Divide, es intolerante el miedo. Genera discriminación. Ustedes allá, nosotros acá. Ustedes allá, nosotros no tenemos nada que ver con ustedes. En Colombia hay un factor que ha producido un factor emocional de no integración, y es que, a diferencia de otros países donde la mayor parte de la educación es pública y solamente una pequeña educación privada, en Colombia es al revés, hay mucha educación privada. Y entonces la educación privada para los privilegiados, los que pueden pagar 3 millones, 4 millones de mensualidad, y esas personas no se mezclan con los demás. En otras sociedades, donde la educación pública es hasta del 92%, o sea, todo el mundo la mayoría tiene que estudiar en un colegio público y en una universidad pública, entonces pues todos terminamos mezclados con todos y conociendo a todo el mundo. Pero aquí no, aquí hay una división educativa que genera divisiones emocionales frente al otro. No nos mezclamos y no queremos saber nada del otro. Y el que es diferente no me importa. Solo me mezclo con los de mi clase social, de mi barrio, de mi grupo y no más. Incluso los demás me dan miedo. Y esto va muy unido a otra emoción que existe, el asco hacia las personas. El asco es algo natural. Fíjense ustedes, los animales también sienten asco por determinadas cosas de la naturaleza que no se comen. Y el asco tiene una función preventiva del peligro. No te comas eso porque te vas a envenenar. No te comas eso porque te puede caer muy mal y te vas a enfermar. Un yogur viejo, una carne podrida, pues no te comas eso. Y el asco es una sensación como que, uy, no, mejor no, no quiero saber nada de eso. Hasta ahí muy bien porque nos previene del peligro. Pero entonces los estudios muestran que también existe el asco moralizado, se llama así. Y es cuando yo vuelco el asco hacia personas individuales o hacia grupos, colectivos humanos. Uy, qué asco, ¿sí? Que se vayan de aquí. Uy, no, qué feo toda esa gente. Como dicen algunos, qué gentuza. ¿Qué hacen por aquí? No, que se devuelvan. No, que no nos vamos a mezclar ahí con esa gente. Qué asco. Claro que si tú le preguntas a alguien si siente asco por otra persona, van a decir, no, yo soy una persona tolerante, abierta, participativa. Pero en lo concreto, en la vida real, tenemos muchas veces emociones de asco hacia otras personas. Y esto se ha visto en la historia de la humanidad. En el mundo nazi de la Segunda Guerra Mundial, entonces era sentir asco por comunidades, por personas de diferente raza, religión, ¿sí? Que eran considerados indeseables y eso terminó en un holocausto, ¿no?
grupos humanos, civilizaciones. Uy, no, qué asco esa gente. Y aquí en Colombia los estudios han demostrado que también hay asco. Hay gente que siente asco, aunque pues no lo puede decir así, porque suena muy duro, pero sienten asco por el otro. Y no quieren mezclar, sino que no se me acerque. Uy, no, no, qué feo. ¿Sí? Que ni me toque, que ni me mire. El asco se vuelve un asco moralizado porque genera humillación, segregación, discriminación. ¿Qué haces tú con algo que te da asco? Pues botarlo, ¿sí o no? Es eso lo que está pasando, ¿no? Fuera de aquí. Que no se me acerquen para nada. Yo no me voy a meter con esa gente y no quiero saber de esa gente, ya sea por raza, orientación sexual, religiosa o cualquier otra cosa, va generando ese asco y subordinación de grupos. Recordemos, en los Estados Unidos de América se dio en el siglo pasado todo ese asco que había por la segregación racial contra las personas afroamericanas, los negros. Entonces, habían panaderías que decían, solo se vende pan a blancos. Habían parques que decían, solo entran aquí los blancos. Si en el transporte público se tenían que ubicar en la última banca. Y así en el cine había decía, solo cine para blancos. Una cosa grave que solamente a partir de los años 70, con la lucha por los derechos humanos eh, de Martin Luther King, eso empezó a cambiar. Pero hubo varios años de segregación. Ustedes allá, fuera de aquí. Y era una segregación emocional. No solamente es que lo pienso, es que lo hago emocionalmente. Y esta es mucho más frecuente, mucho más conocida. Esas imágenes nos pueden dar cuenta de lo que pasa en nuestros colegios, a puño limpio, a grito limpio, en las calles. Bogotá es una ciudad de ira y hay mucha ira en las calles. He visto, pues yo que a veces conduzco casos donde, digamos, una moto cierra un carro o una moto, y el de la moto se baja a romperle los vidrios con el casco, y el carro se baja con una varilla en la mano a romperle al otro. He visto eso, peleas en la mitad de la calle por ira, porque la ira es la creencia o la interpretación del mundo según la cual el otro me ha ocasionado un daño y yo tengo que vengarme o tengo que responder a ese daño que me ha ocasionado, ahora o después. Cuando es después, genera el resentimiento o inmediatamente genera la violencia. Ir en las calles, en la familia, en el vecindario. Entonces, fíjense ustedes cómo la ira es una emoción. Todos la sentimos, en algún momento podemos sentir la ira, pero que de allí a que con la ira vayamos a coger con una varilla al otro, pues hay un camino de autorregulación emocional y de educación emocional que es necesario. Entonces miren esto, estamos en este mundo, miedo, asco, ira, que son emociones que se consideran antidemocráticas. Ya podemos entender por qué, porque eso fragmenta la comunidad, eso erosiona la vida social. Un país de ira, un país de miedo, un país de asco, es un país erosionado en su vida social. Y para completar la disertación, hay un fenómeno que se llama la radicalización violenta, que está pasando en muchos lugares del mundo, pero también aquí en Colombia, con unos fenómenos que se han ido estudiando emocionalmente y que pueden existir a partir de nuestros colegios, que es la radicalización. Este diagrama muestra cómo hay niveles de radicalización violenta emocional. Simpatizantes de un grupo, un partido político, un grupo religioso, un grupo de una barra de un partido de fútbol. Siempre empieza todo por simpatizantes, gente que como que le gusta un poco la idea.
pero hasta ahí. Pero eso se va radicalizando en el seguidor. Ya el seguidor le pone más entusiasmo y quiere saber qué está haciendo el grupo, el colectivo, el movimiento, ¿sí? Y se va vinculando un poquito más emocionalmente, ¿no? Y de ahí se pasa al activista. Ya, como su nombre lo indica, ya yo hago cosas en nombre del grupo, del colectivo, del movimiento. Yo hago cosas, pego panfletos, hago reuniones, cojo un altavoz y empiezo a hablar, hago arengas, organiza un paro o cualquier otro tipo de manifestación. Y de ahí se pasa al radical emocional violento. Como su nombre lo indica, ya el radical vive para la causa, el movimiento, el colectivo, el grupo, emocionalmente vinculado, ¿no? Con la ira, muchas veces con el odio. Y el radical ya no escucha otras razones, ya no escucha otros puntos de vista, ya no quiere saber de los demás. Está metido en su atmósfera de odio y de violencia que no quiere que nadie más participe en eso, hasta incluso llegar al fenómeno más grave de la radicalización violenta emocional, que es el terrorista. Dar la vida por una causa, y lo hemos vivido en el mundo y en Colombia, porque de pronto pensamos que eso es algo lejos. No, aquí en Colombia el acto terrorista va vinculado a procesos de radicalización emocional, generando un problema social bastante grave. Entonces miren ustedes todos los fenómenos de radicalización violenta que hay. Y esto no solamente en ciertos sectores, puede estar hasta dentro de un colegio, ¿sí? La radicalización violenta que lleva a un grupito a golpear a otros niños, a otros jóvenes, a darse puños en la calle, etcétera. Así se empiezan esos procesos de radicalización violenta. Simpatizantes, seguidores, activistas, radicales, terroristas. Y en las redes sociales hay grupos, personas buscando adeptos emocionalmente a su causa, normalmente causas dañinas de la sociedad. Y buscando jóvenes para que engrosen las filas de estos movimientos de diferente tipo para que generen violencia emocional. No todas las emociones, bajemos un poco el tono, son así de destructivas para la sociedad. Hay otras emociones que se consideran auténticamente democráticas y necesarias en la educación socioemocional y que es necesario crear un aprendizaje de estas emociones como la compasión. Dicen los autores como Nussbaum, las emociones no la compasión no tiene bandera política, no tiene bandera religiosa, no tiene bandera social, no tiene bandera ideológica. La compasión es la advertencia de que alguien está sufriendo y que yo puedo salir al encuentro para aliviar su sufrimiento, simplemente porque es un ser humano al cual reconozco en su sufrimiento. Ser compasivos. Para muchos autores la compasión es una de las emociones que hay que educar en la escuela desde kinder. Aprender a tener un alma, un corazón abierto al que sufre y no esa indiferencia que se ha vuelto cotidiana en las grandes urbes contemporáneas. Nada me importa nada. Y el individualismo contemporáneo. Yo y mi mundo, yo y mis cosas, yo y mis deseos. Y no me importa más nada lo que pase en el mundo social. Yo encerrado en una habitación viendo Netflix todo el día o jugando Xbox todo el día en una cápsula abstraída del mundo y no me importa ni la guerra, ni la violencia, ni las matanzas, ni la inseguridad, no me importa nada, porque solamente busco mi propia satisfacción, como le pasa a muchos jóvenes en el individualismo contemporáneo. La compasión es una emoción, por tanto, de suma importancia y valor hoy en día en estos proyectos de educación socioemocional.
Frente a esto, tenemos que responder con esto. Por eso entonces tiene toda la razón y toda la sensatez del mundo pensar en una educación socioemocional, sobre todo en un país como Colombia. Afortunadamente, un poco tarde, pero más vale tarde que nunca, aparecieron estas dos leyes que nos lanzan a un desafío de aprendizaje. ¿Cómo podemos educar y crear escenarios de aprendizaje para proyectos de educación socioemocional? Porque ya pues muy bien el inglés, la filosofía, las matemáticas, la biología, la física, la química, pero ¿cómo podemos crear ambientes de aprendizaje para la educación socioemocional? En este momento es uno de los retos más grandes que tiene Colombia en su proyecto educativo nacional, esta educación socioemocional. Y pues hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Integrar la educación emocional en la ciudadanía digital, como les digo, muchas cosas hoy en día son a través de las redes, pero hay que educar también en ese elemento. Desarrollar competencias críticas frente a la manipulación emocional y los discursos de odio. Y tenemos el desafío de formar docentes como mediadores emocionales y éticos, porque el hecho de que uno tenga un título de física, de química, de filosofía, de matemáticas, no significa que uno tenga una formación en educación socioemocional. ¿Por qué? Porque yo creo que rara vez en las universidades donde estudiamos había alguna cátedra, no sé, había alguna elemento formativo de educación socioemocional. Los estudios muestran que en casi ninguna facultad de educación en Colombia hay eso. Hasta ahora sí ya lo están empezando a implementar. Bien, y pues el rol del docente se vuelve fundamental porque va a ser ese mediador para esos niños que necesitan educación emocional. Y el primero que debe tener gestión emocional es el docente, que muchas veces también está bajo una presión emocional por ambientes degradados de violencia, de pandillismo, de drogadicción, y el profe tiene que luchar emocionalmente contra todo eso, lo cual se convierte también en un auténtico desafío para el profesorado. Pero fíjense, o sea, pues, ¿quién puede hacer esto? Pues primero políticas institucionales en cada colegio, desde el rector para abajo. Todo el mundo, esto no es del profesor ni de religión, ni del profesor de ética, no, porque siempre han hecho así, que el profesor de ética, el de religión se encargue de eso, o la psicoorientadora se encargue de eso. Pero lo que nos dice la ley es, todo el mundo debe involucrarse, incluyendo las familias. Si queremos que esto tenga un sentido y no se vuelva un eslogan vacío como la Cátedra de la Paz, que salió después de los diálogos de paz. Nadie le puso cuidado a eso, nadie le importó eso y quedó ahí. Queremos que esta conexión con la ley de educación socioemocional sea realidad y por eso, digamos, lo traje a colación porque el ambiente de aprendizaje tiene que pasar por la dimensión socioemocional. Ahí es donde estamos en esa reflexión que los invito con mucho gusto a que profundicen. Este es un libro que yo eh, publiqué el año pasado, Las emociones en perspectiva, un análisis interdisciplinario de su evolución histórica. Es un aporte desde la UNAD para Colombia sobre la importancia de la educación socioemocional hoy en día, ¿no? Y pues hay muchos otros autores que están publicando sobre esto porque no solo es un problema de Colombia, sino del mundo entero. La UNESCO ha escrito varias cosas en los últimos 3 años sobre la educación socioemocional. Y bueno, pues, profes, el diseño de ambientes de aprendizaje ahora nos invita a tener en cuenta este factor que es tan importante para nosotros, profes. Voy a, digamos, a terminar aquí mi disertación para
compartir con ustedes algunas reflexiones, ideas que me quieran compartir, algunos puntos de vista. Entonces vamos a proceder.